Hola, buen día, buen día. Buen día, buenos días. Buen día, buen día. Enseguida les atiendo, ¿sí? Enseguida les atiendo. Tomen asiento, por favor. Mi nombre es Berta Beatriz Rocherera. Llegué aquí porque escuché por la tele que el doctor llegaba de México y escuché todo respecto a su especialidad. Es por una amistad que llegó aquí y me trajo ella. Y se ven los resultados del tratamiento que hace el doctor. El doctor Arias llegó a Bolivia hace aproximadamente 3 años. La primera vez que estuvimos por acá fue más o menos en el año 2014. El doctor vino en un viaje, de inicio era un viaje particular, se venía de visita a Bolivia y al visitar a sus familiares contactó a una persona que había sido muy cercana a él. Esta persona, cuando tuvo contacto con el doctor, le comentó que tenía problemas en sus piernas, que de hecho le iban a amputar por la gravedad de su situación y por la falta de profesionales que pudieran atenderla. Para suerte de ella, el doctor se dedica y está especializado en esta área. Entonces, en ese viaje particular que hizo en el año 2014, el doctor se dio cuenta a través de esta persona que había carencia de atención en pacientes con problemas de varices. El doctor le comentó a su paciente en ese entonces, a su familiar, que iba a retornar con los medicamentos y el tratamiento necesario para que pudiera atenderla en un próximo viaje. Lo que hizo el doctor fue volver a México. En México me contactó, me comentó sobre la posibilidad de venir a Bolivia a analizar la situación de salud y a ser parte de un proyecto. Yo soy enfermera, soy asistente del doctor Arias y bueno, me comentó eso. He ido a Bolivia, tengo una paciente que no ha recibido la atención adecuada y en octubre del 2014 me invitó a acudir a Bolivia. El primer viaje que hicimos no era solamente para atender a esta paciente de la que hablamos, sino que ya había bastantes personas, había corrido la voz y en el segundo viaje que el doctor tuvo y el primero para mí, tenemos bastantes pacientes esperando para ser atendidos con los medicamentos que el doctor trajo de México e el pouco material que pudimos reunir. Já estou com tratamento com o doutor já vai uns 2 anos, já estou na fase final de retoque e para mim foi uma benção. É um excelente profissional e para mim não tem outro, não tem igual. My name is Helen Ponce. I live in Bolivia, but I'm originally from Scotland. And I've been having a treatment with Dr. Arias for my veins. I started in October, and I'm very grateful because there has been a great improvement in my legs, and I'm very grateful for this treatment that I'm having. And we'll continue until it's completely cured, I hope. Mi nombre es María Elizabeth Mollinedo. Estoy alrededor ya de 2 años viniendo al tratamiento por una varices bastante pronunciada que tenía en la pierna derecha, con mucho dolor y la posibilidad de que reviente, ¿no? Ese era el mayor temor. Desde que he venido ya no tengo las protuberancias grandes y evidentemente en lo estético está mucho mejor, pero también le da a uno la tranquilidad de que no va a tener una úlcera ahí en las piernas, ¿no? Yo me llamo Silvia Pérez Guzmán. Hace 5 meses que estoy viniendo a la consulta. Bueno, yo el primer mes tenía un poco de dolores, pero como escuché en la tele que el doctor Luis que tenía aquí en su consultorio, que estaba en la calle 16 de julio y Colombia, que
tenía su consulta y escuchando la tele vine y me está haciendo bien, sí. Yo soy Javier Fernández Vallegos. Por referencias de otras personas, llegué a este punto donde hacían tratamiento de varices. Actualmente estoy haciendo un tratamiento, ya completé el tratamiento completo de los 8 meses que me ha durado, ahora estoy haciendo los retoques. Pero de acuerdo a lo que yo me siento, he mejorado bastante, estoy mejor y se nota que los varices se está perdiendo. Entonces veo que es un buen tratamiento y lo cual le felicito al doctor, que tampoco se descuida él de sus pacientes, siempre está permanente de acuerdo al requerimiento del mismo paciente. Ya, María Díaz, pase por favor. Rubén Nicola, pase por favor. El objetivo principal siempre ha sido el mismo: brindar atención a pacientes que tienen problemas de varices al costo más accesible. Es decir, muchas veces nosotros hacemos labor social, la consulta no la cobramos, muchas de las prácticas que llevamos a cabo no las cobramos, simplemente cobramos los costos mínimos, cobramos los medicamentos y hacemos campañas para poder atender a todas las personas que requieran atención referente a problemas de varices. El doctor está en Bolivia una vez al mes y hace un recorrido. Inicialmente empezamos en Cochabamba, pero se corrió la voz entre familiares y amistades y también en autoridades. El doctor fue invitado, después de estar en Cochabamba, a acudir a La Paz por parte en aquel entonces, el subalcalde de La Paz. Lo ha invitado para que hiciera una campaña precisamente de atención. Y bueno, el doctor ha expandido su atención no solamente en Cochabamba, La Paz, ahora está en Santa Cruz. Hemos atendido también en Tarija, que es otro departamento, y en el Alto. Viene una vez al mes, hace una campaña y programa su agenda para estar una vez al mes en cada ciudad. Las enfermeras y el hospital están presentando servicio desde las 6, 7 de la mañana con el registro del paciente. El proyecto de Áreas Medical, en conjunto con las autoridades, es que estamos iniciando un centro de atención médica de alta especialidad para el tratamiento de flebología. ¿Qué significa eso? Que a partir de la fecha Áreas Medical se va a quedar acá. Vamos a capacitar médicos regionales para que puedan ellos dar un servicio local. El doctor tuvo gran parte de su formación en la Universidad en Sucre, en Bolivia. Sus estudios universitarios fueron ahí, sin embargo, después viajó a Alemania, donde él hizo cursos para seguir especializándose. En Inglaterra también participó con una asociación de flebología, donde él empezó a practicar y adquirir las técnicas de escleroterapia. Y durante toda su vida, en diferentes países, ha ido adquiriendo conocimientos, práctica, y de tal manera que ya no es una persona que está en capacitación, sino que él es quien capacita a los médicos interesados en el área flebológica en varias partes del mundo y en varios países. I'm here with Dr. Dane Jamil in London. We're gonna do a procedure, Doc. That's right. This is a hi from Mexico, or from all my doctors in Mexico and South America, Bolivia. Say hi to everyone. Un saludo a todos. All the very best. All the very best. Todo lo mejor para ustedes. It's lovely to see you here, and it's nice to share your experience with us. It's wonderful to talk to you about all these matters. El doctor dice que es muy bueno tenerme aquí y compartir nuestras experiencias aquí en la clínica en Londres, y pues vamos a hacer un procedimiento. Doctor, thanks for all your lessons and teach us. Well, we try to share always most of British technology, to try to share many places around the world. We travel teaching and compare our knowledges, and it's very good. Once again, Doc, thank you very much. And to hear your experience of treating large number of patients with all the ulcers and problems, which you do more than we do here. And
it's very enlightening to hear from your experiences, and you're doing a great service. Thank you, doctor. Thank you. And we're going to have a good time, enjoy our time now. Y saludos a todos. Bye. Estoy con mi paciente Iona. Estamos en Londres después del procedimiento. How you feel, Iona? Fine, I'm feeling fine. Yeah? No pain. Oh, great. Quick and easy. Yeah, she's a very good patient. Today she feels really comfortable. Thank you very much. Adiós. Adiós. Y un saludo a todo Arias Medical Clinic desde Londres, Inglaterra. Le agradezco mucho porque haya venido aquí a Cochabamba para mejorarnos los varices de todas las personas, sin cirugía, como dicen, ¿no? Ha sido una bendición porque desde el momento que me empezó a tratar, a poner las inyecciones, he tenido un descanso en los pies y ya no se me hincha. De paso ya no tengo tanta pesadez. Me dolía cuando estaba parada y bueno, me ha ayudado bastante. Y lo mejor de todo, que no deja cicatrices, no, es una forma que realiza muy diferente a los demás, porque yo me había hecho tratar de las varices, pero me operaron, todo me salió mal, se volvió a llenarse de venas, pero con el doctor no, todo fue bien. Iniciei o tratamento e até hoje, em comparação do que eu tinha, nossa, minhas pernas estão perfeitas. E eu tinha vergonha, eu não colocava shorts, eu não colocava farda curta, e agora eu posso colocar shorts, posso colocar farda, vestido, todo. Minha perna está limpezita. Apenas estou fazendo retoque. Para mim, é um excelente profissional. Good, yeah, it's been a good treatment. My legs haven't been too bad, but what I've had so far has been really helpful. El tratamiento del doctor es una persona muy especial. En su propaganda que dice yo nací para ser médico, y realmente es de corazón, hace que el cliente se vaya conforme y no sé hasta qué tiempo seguiré viniendo si él me lo pide. Yo sé el profesionalismo que él tiene y cómo se brinda y atiende a los pacientes. Entonces yo desde ya le quedo demasiado, muy agradecido por todo lo que él va a hacer y ayudarle a mi mamá. Estoy contenta, conforme con la atención del doctor. El doctor es muy humano, muy buena gente, conoce mucho, sabe mucho de su profesión. Estoy en buenas manos y tengo mucha confianza con él. Yo sé que me va a sacar de esto, Dios mediante. El doctor Arias tiene una mano maravillosa, tiene una mano divina, agradecidísima con él. No tengo palabras para explicar lo agradecida que estoy por el tratamiento que me ha hecho a mí y tratamiento que he visto hacer a mucha de mi familia y a gente que en realidad no conozco, pero he visto tratamientos. Emocionada, agradecida, ha salvado perder piernas, perder miembros, súper agradecida. Me dicen, ¿en qué trabajas? Le digo, yo no trabajo. Yo me divierto, yo vengo aquí a pasarla chido, digo, pasamos muy bonito. Para mí no hay ningún trabajo, mis pacientes lo saben, yo me siento muy contento. La institución no solamente es una institución médica, sino que es una institución que brinda atención general a los pacientes y les cambia la vida. Somos una esperanza, somos una opción a todos esos pacientes que incluso estaban diagnosticadas con amputación, que estaban desamparadas, que ningún médico quería tratarlas. Nosotros somos la institución adecuada para ello. Y como portavoz de todos esos pacientes, quisiera felicitar al doctor Arias como director, como pionero y como un ente académico que transmite sus conocimientos a más médicos y que transmite y da tratamiento a los pacientes que más lo necesitan. Le agradezco mucho porque haya venido aquí a Cochabamba para mejorarnos los varices de todas las personas, sin cirugía, como dicen, ¿no? Para mim, foi uma benção. Ele trabalha muito bem, um excelente profissional e não tenho queixa. A mim, está perfeita minhas pernas. Gracias.
Gracias por su tratamiento y también por la calidez con que atiende a las personas. No tengo palabras para explicar lo grande que es el Dr. Arias. Dr. Arias has been very, very helpful, and I know he's come a long way to help us here in Bolivia, but we are very grateful for all he's doing for us in this country. Si tienes varices o úlceras varicosas, existen tratamientos efectivos, sin cirugía y sin reposo, con la última tecnología vascular británica. Visita Arias Medical Clinic. ¡Anímate!